Shalom, bienvenidos a este nuevo programa, el programa número 7 de la serie Haftará, Profetas, los libros sellados. Pues hoy vamos a estudiar un libro muy interesante, vamos a estudiar el libro de Oseas, Joshía, y pues creo que aquí Gabriel, que nos acompaña, está contento porque es uno de sus libros favoritos. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Memo, buenos días. Pues bien, sí, muy contento, la verdad, sí, o sea, me gusta un montón y pues sí, híjole, ¿no? Es de esos libros que te conmueven, pues mucho, ¿no? La verdad, habla el corazón de un pueblo y haciendo una comparación interesantísima. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la Haftarah del día de hoy. Ok, pues esperamos que estén muy bien. Hoy estamos grabando en sábado por la mañanita, y pues muy contentos de estar otra vez con ustedes. Saludos a todos los países que nos escuchan, sobre todo en Latinoamérica, que es donde pues está la mayoría, sobre todo en Venezuela. Y pues ya hoy creo que estás un poquito más descansado, Gabriel, después de todo el, el yugo que traías del evento Street Store. ¿Ya pasó? Ya pasó, sí, la verdad es que estoy ¿Cómo? muy descansado y sobre todo muy relajado ya, fíjate. Qué bueno. ¿Cómo les fue, Gabo? Pues nos fue bien, acuérdate, ¿sí sabes cuántas personas atendimos en un solo día? Cuatro 4,500, ¿no? quinientos aproximadamente, 4.500, un poquitito más, cualquier cosita. Entonces, pues sí, fue una jornada bien pesada que empezó desde muy temprano. Bueno, prácticamente empezó desde varios días antes, pero la tienda se abrió 9:15 más o menos. Traíamos ahí unos temas con la luz, con el sonido, etcétera. Pero pues ya sucedió, la gente se fue contenta y pues muy padre, ¿no? Porque como platicaba con un amigo, pues es una mitzvah, ¿no? Es un amigo israelí y me dice, Gabo, es que eso es una mitzvah, es una obligación y de pronto la gente piensa que lo haces porque eres bueno, ¿no? Y pues la verdad es que si tú te fijas tanto en el Islam como en el cristianismo como en el judaísmo, siempre se nos enseña a cuidar al prójimo, ¿no? Entonces, pues se convierte prácticamente en una obligación más allá en la manifestación de una bondad que tengamos. Pues no es así, no es algo que Mm, tenemos que hacer por obligación. así es. Pues muy bien. Ya estaremos preparándonos para el próximo año. En 7 meses, así es. Bueno, ahí pues, digo, los que quieran saber cómo fue, pueden buscar ahí en Facebook la página de Street Store. Como quiera, ahí pongo un link. He estado poniendo links en todos los programas. Ahí pongo un link para, pues, si quieren ver fotos, videos de cómo fue, cómo estuvo, para que se animen y lo armen en otros países, ¿verdad? Claro. Que se contagien, que se Diría que contagien. es fácil, no es tanto, pero es posible. Sí, mucho tiempo invertido sobre Sobre todo. todo tiempo, sí. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a estudiar, como decíamos, Oseas. Viene la parashá que está relacionada a esta Haftarah, es la parashá llamada Vayeitzei, que hablaba ya sobre Jacob cuando huyó de su hermano Esaú, porque le había robado la primogenitura, y huyó allá a Harán con su tío Labán, y que estuvo trabajando 20 años, 7 años por una esposa, 7 años después ahí por una trácala con por la otra esposa, y después otros 6 años por ganado. Entonces estuvo ya trabajando 20 años, todo lo que sucede por allá. Y bueno, digo ahí si no lo escucharon o si ya se les olvidó, pues les recomendamos que vayan, lean o escuchen de nuevo el audio de esa parasha, Vayetse, para que se les refresque la memoria, y pues bueno, se cumpla el que estudien la Torah, pues este sábado, ¿no? Y esta Haftarah pues va a comenzar con, de hecho comienza en Oseas capítulo 12 versículo 12, después es todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14. Yo creo que como que ahí donde empieza en el 12, o en las versiones hebreas es el versículo 13 donde comienza. Como que está a medias la profecía, ¿no? De lo que estaba hablando. Realmente comenzaba allá desde el capítulo 11 versículo 1,
Para que tengan un mejor contexto, pues les recomendamos que lean Oseas 11:1, o sea, todo el capítulo 11 y todo el 12. El 12 es como que continuación de ese pedazo de profecía. Y pues básicamente decía Dios que Israel pues que era muy joven, que los amó, los sacó de Egipto, era su único Dios, no tenían otros dioses desde tiempos antiguos, pero el pueblo se rebeló contra Dios, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que está hablando en estos capítulos 11, 12, 13 y 14. Y un poquito de contexto sobre Oseas. Oseas o Joshía en hebreo significa Él salva. Allá, por ejemplo, Josué, al que le cedió la batuta Moisés ya cuando iba a morir y que le cede la batuta a Josué para que los introduzca a la tierra prometida, realmente Josué, su nombre era Joshía, o sea, igual que este profeta era Oseas, y Moisés allá en Números 13:16 le cambia el nombre de Joshía o de Oseas a Yehoshía o Josué, que al cambiarle ese nombre, o al agregarle el yud al nombre de Joshía, lo que estaba cambiando era el significado del nombre, que es Joshía o Oseas, él salva, a Yehoshua o Yehoshía, Dios salva, ¿no? Es lo que cambió ahí en el nombre de aquel Josué. Pues es el mismo nombre, nada más sin la contracción del yud. Y bueno, Oseas o Joshía es un profeta del reino del norte, o sea, él salió del reino del norte cuando la mayoría de los profetas provenían de las tierras del sur o de Judá, ¿no? Por ejemplo, Isaías era de Jerusalén, Jeremías de Anatot, que está ahí a 5 kilómetros de Jerusalén, Amós de Tacová, del desierto de Judea. Entonces la mayoría de los profetas siempre salían del reino del sur. Recordemos que habría dos grandes reinos que fueron separados, que se conocía como Judá e Israel, ¿no? Entonces este es un profeta un poco diferente a los demás porque sale de ese reino del norte, ¿no? Joseas fue contemporáneo a los profetas Isaías, a Amós, durante los reinados de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, y sobre todo durante el reinado del rey Jeroboam, que sabemos Jeroboam pues fue un rey que trajo o llevó lo malo al pueblo, ¿no? Y dice que había gente que estaba pasándola muy bien en aquellos tiempos cuando estaba trayendo su mensaje Oseas, o sea, se la estaban pasando muy muy padre en este mundo, como podríamos decir, y pues decían como que no les quedaba mucho tiempo para Dios, ¿no? Así, no sé si les suena algo conocido, que andamos todos entre que nos la pasamos bien, que nos la pasamos corriendo con el trabajo y con todas las Ya ocupancias me de estás este echando mundo. pedradas, Memo. No, pero nada que ver. Pero Sí, oye, decían, pero qué pues no me interesante queda eso que dices. tiempo, ¿no? No me queda tiempo para todo eso que pide Dios, y yo creo que sí se parece mucho, mucho, mucho a estos tiempos, ¿no? ¿O qué opinas? Pues sí, la verdad es que el ser humano procura vivir para sí mismo, ¿no? Y fíjate que estaba pensando eso el día de ayer, Memo, y dije, de pronto, casi entiendo por qué a la gente se le hace tan pesado, porque todo debe ser centrado en Dios, porque nuestras vidas deberían de ser centradas en Dios, porque no pueden estar centradas en nosotros mismos y divertirnos, ¿no? No sé, vivir nuestras etapas sin preocuparnos acerca de Dios y eso, ¿no? Pero si lo piensas un poco, Memo, creo que tiene que ver con el crecimiento, ¿eh? O sea, cuando eres adulto te das cuenta que en realidad no puedes vivir para ti, ¿no? Una persona se vuelve adulto cuando hace luego un lado y empieza a adquirir responsabilidades, ¿no? Entonces, parece ser como que a través de este libro es lo que Dios te trata de decir, ¿no? Fíjate que la capital de este reinado estaba en Shomron, y Shomron es actualmente Cisjordania, ¿no? Entonces, pues sí, qué difícil es vivir para uno mismo y es mucho el reflejo de lo que actualmente se vive en esa ciudad, ¿no? Es decir, un grupo de personas
no quisiera decir musulmanes, porque no todos son musulmanes ahí, hay muchos cristianos también, pues quieren vivir para sí mismos en el sentido de que pues ellos quieren imponer sus creencias ahí, consideran que es su territorio y muchas cosas suceden en cuanto a creencias, ¿no? Y entonces, bueno, llega un momento en que dices, es que si no tienes la guía de Dios, pues entonces vas a hacer lo que mejor, lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Y no forzosamente lo es. Entonces, desde ahí, qué interesante que Dios tenga que llamar a su pueblo, pues para volver a ligarse a Él, ¿no? Para que tenga una relación específicamente con Él y podamos aprender cuáles son nuestras responsabilidades. No sé, es un tema que a mí se me hace bien interesante y bien profundo porque, pues, la actitud de un pueblo es o se basa en la actitud individual de cada quien, ¿no? Entonces, eh, ¿tus creencias están basadas en qué? En ti Ujú. mismo, en lo que crees que es correcto, en lo que te han enseñado, o realmente hay algo que tengas que hacer para religarte a ese Dios, ¿no? Así es. Y pues vamos a ver que todo lo que es el versículo del capítulo 12, los tres versículos de ese capítulo y el capítulo 13, pues van a ser así como malas noticias, ¿no? Un cubetazo de agua fría que nos cae porque nos vamos a ver reflejados y vamos a ver un Dios enojado que yo creo que es para dar miedo, ¿no? Sí, Y el capítulo 14, pues veremos que hay esperanza. claro. Fíjate que yo creo que no debemos de olvidar, Memo, que este libro es muy especial, al menos para mí lo es porque Dios una y otra vez se compara con el ser humano desde que comienza a hablar, ¿no? Vamos, empieza a hablar allá en Génesis en la creación y entonces dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Luego habla en el monte Sinaí y nos empieza a explicar poco a poco que la única cosa con la que podemos comparar a Dios es, no a lo mejor con un ídolo, con una figura, con un palo, con una piedra, sino con otro ser humano, ¿no? Entonces nos pide que atendamos siempre a otros seres humanos, a la viuda, al huérfano, al necesitado, pues este libro es prácticamente eso, ¿no? Dios comparándose con el hombre, porque, bueno, no sé, te platico la historia. Sí, Ok, sí, sí. hay que recordar que este pueblo, específicamente el pueblo de Efraín, se ha separado. Entonces, Oseas es la llamada de atención, es el documento con el que le dice a Efraín, tú y yo ya no somos nada, ¿no? Pero para decirle eso, utiliza, pues, hay una tipo parábola. No es una parábola porque evidentemente Oseas sí existió, pero se compara que no estamos seguros por la traducción. Perdón, Gabo, ¿se Sí. compara con qué? Es que se cortó. Ok, con una mujer infiel. Se compara Efraín con una mujer infiel que fue tan infiel que no estamos seguros por la palabra que utiliza en el hebreo si era una mujer común que era muy infiel o si en realidad era una prostituta. Entonces, todo gira alrededor de esto, ¿no? Si te fijas, también hay una comparación ahí, ahorita lo vamos a ver en los primeros versos, de Jacob trabajando por su esposa, y entonces Dios se sitúa en esa posición, dice, yo estoy trabajando por un pueblo llamado Israel, y pues no me responde, ¿no? Entonces, imagínate Dios comparándose con un hombre al que su mujer le fue tan infiel que casi es una prostituta, o es una prostituta. Estas son palabras muy fuertes, ¿no? Definitivamente. Entonces, vaya que el libro Oseas tiene algo que decirnos. Así es. Sí, y comparando pues, lo que dices, ¿no? O sea, un esposo que tenga una esposa y que le fue infiel o que le fue infiel muchas veces con muchos diferentes hombres, pues cómo lo vemos reflejado en la relación de Dios con su pueblo, pues la infidelidad del pueblo no va a ser que le sea infiel con un hombre, ¿no? Sino pues con otros dioses, obviamente. Entonces es lo que vamos a ver aquí que recrimina a Dios al pueblo al menos unas tres veces esa infidelidad que tuvo, esa idolatría con otros dioses, con otras piedras y palos creados por artesanos, ¿no? De eso pues, estudiamos mucho en, a lo largo de todo el libro de Deuteronomio, una y otra vez nos lo dijo y nos lo recriminó y nos dijo muchas veces que no estuviéramos siguiendo otros dioses, haciendo ídolos,
Y vamos a ver al final de esta Haftará, en el capítulo 14, me gusta mucho cómo cierra, diciendo, pues el que es sabio entiende estas cosas y el que es inteligente las comprende, ¿no? Entonces, pues esperemos que, como decíamos allá en los estudios de las Parashá, que nos abra Dios nuestros ojos para entender todo esto, ¿no? Y sobre todo nuestro corazón. También vamos a ver que en esta Haftará nos va a decir que Dios es el que nos puede ayudar a cambiar, ¿no? Entonces, pues pidámosle, y ahí en el capítulo 14 nos va a decir cómo pedirle también. Entonces, vamos a comenzar capítulo 12, versículo 12. En las versiones hebreas, versículo 13, y dice: Jacob huyó a un campo de Aram, e Israel, o sea, refiriéndose a Israel a Jacob. Sabemos que Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y dice: Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. Entonces, así de entrada, pues aquí está el por qué se escogió estos versículos, este pedazo de profetas como el, la Haftará correspondiente a la Parashá Beyetze, que pues está hablando de que Jacob estuvo trabajando cuidando ovejas para ganar a su esposa, ¿no? Y bueno, sabemos que no nada más a una, te ganó a dos y hasta cuatro. Claro, estaría insinuando entonces, Memo, la parasha, que así como Israel, Jacob tuvo que trabajar 2 años por su mujer, serían 2 ocasiones en las que Dios tendría que trabajar por su pueblo. Eh, No, no lo había pensado, Fíjate, pero fíjate que eso es muy interesante porque otra vez Dios se compara con un hombre, pero estamos hablando del Todopoderoso, ¿no? uh-huh. Entonces el Todopoderoso tiene que trabajar 2 ocasiones por un pueblo porque es un pueblo que no entiende. Es de esas cosas para pensar porque dices, es uh-huh. el Todopoderoso, no es otro hombre, no es un hijo de vecino que conoces y que saludas, ¿no? O Uh-huh. sea, ¿hasta qué punto Dios ha decidido rebajarse por el ser humano al punto de tener que esperarlo, ¿no? Eso es bastante. Sí, y de hecho pues toda la profecía de Oseas, ¿no? Todo lo que le pidió que hiciera y cómo se comportara, pues nos habla de eso mismo, ¿no? Pues ahí digo, les recomendamos que lean todo el libro de Oseas. No está muy grande, sí lo leen en una sentada. Son 14 capítulos, pero son capítulos pues pequeños, ¿no? Para que vean todo Claro. el contexto o sea, todo lo que implica o todo el poder de este libro, este, y, y que nos pongamos en los zapatos de esa esposa, ¿no? De esa esposa que se Sí. metió con tantos hombres. Sí, y fíjate, si entre nuestro auditorio hay algún varón por ahí que su esposa le haya sido infiel muchas veces, yo creo que se va a dar cuenta cómo este libro pudo haber sido escrito por un hombre desesperado que le ha dado toda a su mujer y que la mujer no ha entendido, ¿no? Entonces, si hay alguien por ahí, yo creo que leer este libro lo va a entender bastante bien. Así es. Entonces, bueno, versículo 13 dice: para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, Hashem usó a un profeta. Y pues ahí de qué profeta está hablando, pues obviamente si estudiamos la Torah, pues no sabemos que está hablando de Moisés, ¿no? Así es. Dice versículo 14: pero Efraín ha irritado a Hashem, a su Señor, y le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias. O sea que ahí empieza pues el regaño fuerte, ¿no? Efraín irritó a su Señor. ¿Por qué habla de Efraín? Refiriéndose a Israel, pues porque Efraín era, digamos que la potencia, la capital de ese reinado del norte. Es como poniendo un ejemplo de, pues yo creo que para las personas que son como de nuestra edad, nos acordamos que antes existía la Unión Soviética y muchos de nosotros nunca le llamábamos así, sino le llamábamos Rusia. ¿Por qué? Pues porque Rusia, de esa Unión Soviética, que eran varios países, pues era el más poderoso, ¿no? Entonces, algo así es como se está refiriendo aquí, o sea, a ese reino de Israel, que pues son 10 tribus,
pero la más poderosa es Efraín, entonces por eso muchas veces que se refiere a esas 10 tribus, a ese reino de Israel, pues lo va a nombrar como Efraín, y en algunas otras ocasiones como Israel. Entonces, pero aquí pues Dios empieza diciendo, ¿no? Como me han irritado tanto, pues entonces voy a hacer pagar sus crímenes a ese mi pueblo, que allá si leemos el principio de Oseas, pues decía mi pueblo que no es pueblo, este, o sea, a mi pueblo lo voy a llamar no pueblo, ¿no? Entonces, capítulo 13 comienza diciendo, Efraín tenía la preeminencia en Israel, que pues es lo que les decía ahorita. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por eso pecó, por ese pecado murió. Wow. O sea, aquí estamos viendo cómo se desvió completamente del camino, ¿no? De decir, soy tu único Dios, pues se fueron con otro Dios, con Baal y no con cualquiera, ¿no? Con uno de los peores. Oye, Memo, ¿tú eres el mayor ¿De qué? de ¿De tu mi casa? familia? Sí. No, soy el menor. Híjole, es el menor. Bueno, a lo mejor esto, no sé si te va a hacer clic. A mí me llama mucho la atención cómo el versículo nos recuerda que él es el primogénito. Pero bueno, Ujú, esa podría ser un error porque sabemos que el primero fue Rubén y no Efraín, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí se le ujú. está diciendo que tiene la preeminencia? Porque eran, pues porque se le nombró como primogénito. Se le nombró como Y eran primogénito, más en así número y es. eran poderosos, ¿no? Sí, y fíjate que todavía, recuerdas, no sé si recuerdas los conteos de números, sí era grande, pero no era tan grande como los demás, vamos. Sin embargo, pues Dios, Jacob, le da la primogenitura, precisamente Efraín por encima de Manasés. ¿Recuerdas el pasaje de los dos hijos de José, ¿no? En el que su padre Jacob o Israel, al darle la bendición, voltea las manos, ¿no? Entonces ahí es donde le da la primogenitura. Entonces la cosa se agrava, Memo, ¿no? Imagínate que no nada más el pueblo ha fallado, el pueblo se ha entregado a la idolatría, todo lo que ha hecho Dios hasta este momento histórico, ha abierto el mar, les ayudó a ganar guerra, los sacó de Egipto, les dio una fama, y además ese pueblo, o al menos la parte de ese pueblo que debía llevar el liderazgo espiritual y que debía de impulsar a los demás, que debería de ser un ejemplo, pues no lo fue, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cuántos de nosotros que fuimos primogénitos y que hicimos de nuestra vida un desorden, pues nos identificamos además en ese sentido con este pasaje, ¿no? O sea, ujú. de ese pueblo elegido, el primogénito, quien debía llevar el liderazgo, pues además fue precisamente el que falló. El que los enseñó a ir por otros caminos. Exactamente. Y se lo va a reprochar incluso en Jeremías. Dios a Judá le va a decir así, si viste lo que le pasó a Efraín, ¿por qué seguiste sus pasos? Ujú, sí, así es. Entonces, bueno, el versículo 2 dice, sin embargo, o sea, bueno, el hijo le rindió culto a Baal y por eso pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos, ¿no? O sea, ahí otra vez se mete el tema de la idolatría. El culto a Baal, pues aparte de idolatría con imágenes y obras de fundición, pues sabemos que lo que les va a reprochar ahorita también llevaba sacrificios humanos, y pues a todo esto, ¿no? De la idolatría y de todo esto que seguimos haciendo día con día. Obviamente los sacrificios humanos ya no, al menos no que sepamos, seguramente algunas culturas los llevan a cabo, pero hablando de esto de la idolatría, de las imágenes de fundición, pues, ¿qué podemos decir, no? A lo mejor ahorita no son tanto de fundición, son más de cerámica, pero vivimos rodeados de todo esto. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Aquí pues sabemos que Dios odiaba, muchas veces les dijo que no siguieran esos sacrificios humanos, que sabemos que eran sacrificios de los hijos primogénitos, de bebitos, y pues básicamente los quemaban para tener más abundancia, ¿no? Claro, fíjate que normalmente la gente no se identifica cuando lee este pasaje porque dice, ok, nosotros ya no besamos becerros. Y entonces parece Ujú, ser como si fuera algo bien diferente a lo que vimos hoy, ¿no? Sin embargo,
Hay que recordar también aquí todo el contexto, el tema de los becerros, en el que se le consideraba al becerro prácticamente la encarnación de un dios, ¿no? No por nada en Egipto, ustedes habrán visto por ahí el ídolo este muy típico, que es un toro con un disco solar entre los cuernos, ¿no? Entonces todo esto de los becerros tiene que ver con la adoración al sol, y entonces sí vale la pena también hay que recuerden un poco acerca de dónde nace esta adoración al sol y sobre todo cómo ha sobrevivido hasta nuestros días. No vaya a ser que estemos cometiendo el mismo error. Ujú. Versículo 3. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea, ¿no? O sea, como vapor que se puede ver muy abundante, a lo mejor una mañana acá en Saltillo, pues en invierno sí está lleno de neblina por todos lados y se ve abrumador la neblina, ¿no? Y a veces es tan abundante que pues no puedes ver a más de 15 metros, pero dura un ratito, empieza a salir el sol y ¡fum! Toda esa abundancia se evapora, ¿no? Entonces, así lo está comparando, y vamos a ver qué va a decir también más adelantito, pues que Efraín, pues se veía muy próspero, pero toda esa prosperidad, todo eso grande que se veía Efraín, pues así de fácil se puede evaporar, ¿no? Como el vapor, como la chimenea, como el humo. Versículo 4, pero yo soy tu Dios, Yud-Heh-Vavhei, tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. O sea, Dios es nuestro único Salvador, pero así como es nuestro único Salvador, pues también puede ser nuestro castigador. Y qué miedo. Claro. Y además este verso nos recuerda los 10 mandamientos, ¿no? Es Ujú, prácticamente la primera frase de los 10 mandamientos, entonces el primer gran mandamiento es, pues no tendrás dioses ajenos, ¿no? Entonces es ujú. pues es un recordatorio, ¿no? De todo esto. Me Sí. llama mucho la atención la última frase, el verso 4. Mi versión dice, pues Salvador no hay fuera de mí. Ujú. ¿A quién se refiere? ¿Con quién se está confundiendo el pueblo? ¿Quién cree el pueblo que lo puede salvar? En aquellos tiempos Asiria, ¿no? Asiria, exactamente, ¿no? Los ídolos, ellos mismos. Ujú. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién crees que te puede salvar? ¿Quién es el personaje que tienes ahorita en tu mente? ¿Quién es el ídolo que tienes que crees que te puede salvar? Además de Dios. Sí, normalmente decimos, Jesús, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente estamos confiando en Jesús, obedeciendo lo que dice Jesús? Y no anteponiendo nuestras tradiciones, las enseñanzas, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues Jesús nos apunta a Claro, regresar a Dios, ¿no? exacto. Entonces, o sea, ¿nos puede salvar Jesús? Si le hacemos caso, seguramente que sí. ¿Por qué? Porque nos va a retornar a este Dios, que es lo que todos los profetas decían, ¿no? Retórnense al único Dios y sigan sus mandamientos. Eso fue la enseñanza de Jesús. Retornen a mi Padre y sigan los Claro, eso mandamientos. que dices es sumamente importante porque Jesús no dijo, yo soy el destino, la verdad y la vida. Ujú. Exacto. Dijo, yo soy el camino a quién. Al Padre, Exacto. Dios. Entonces hace mucho clic, ¿no? Y yo creo que a lo mejor muchas personas que están en ese punto ahorita de decir, no, Jesús es el único y el Salvador y no hay fuera de él nadie, pues esto los puede llegar a choquear, pueden, a lo mejor ya hasta apagaron el audio, pero pues mucho ojo, ¿no? Este, digo, sigan escuchando, sigan leyendo y pues realmente se van Mucho a dar oído. cuenta, mucho oído ahí. De hecho, hoy, esta semana puse un estudio que se llamaba EHAD, este, y igual le puse de título Dios el único Dios y el único Salvador, y hay más de 25 versículos donde nos va a repetir en la Torá, en los profetas, en escritos e incluso en el Nuevo Testamento esto mismo, ¿no? Entonces, hay para que le den una leída. Versículo 5 dice, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en Wow, esa tierra de terrible aridez. wow. O sea, ¿quién lo conoció en el desierto? Pues desde allá estaba Dios, ¿no?
Fíjate, Les, tengo un comentario, perdón. El verso o la palabra más bien, que el verbo que se traduce como te conocí, es la palabra yadoa, ¿no? Esta palabra yadoa normalmente se traduce de otra manera, ahorita te voy a decir cuál es. Mi versión dice, yo velé por ti en el desierto, en tierra de aridez. okay, Entonces imagínate, yo te conocí, yo velé por ti, ¿no? La palabra normalmente se traduce como amar. okay, Entonces, para aquellos que tengan en alguna de sus versiones, yo te amé en el desierto, este verso y este verbo nos habla mucho acerca de qué es amar. Amar es ujú. conocer, ¿no? Amar es velar, o cómo se manifiesta el amor, ¿no? Yo ¿Sabes qué se me publiqué, figura? sí, Yadoa, se me figura, pues ya desmano, ¿no? O sea, se me figura así como exacto, que yo te di la mano, yo te ándale. ayudé. Ándale, exacto. O podría decir, yo publiqué en Facebook mientras andabas por el desierto. No, no, yo fui e hice algo, ¿sí? O Ujú. sea, eso es amar, ¿no? Es dar la mano, es... Porque de O sea, pronto parece que ahora amar, me estás echando pedradas, amigo. sí, es que no me amas, Memo. Ah. No, no, o sea, me llama mucho la atención que de pronto la Biblia es bien clara sobre lo que es amar, ¿no? Amar es acción. Sí, sí, sí. Sí, no, no lo que vemos ahorita, ¿no? Y pintarnos la cara de banderas y cosas de esas. Ándale, ándale, exactamente. Ahora ya sé a quién le estás echando las pedradas. Oh. No, no te creas. No, pero es que es cierto, ¿no? Eso que dices, obviamente lo dices en el contexto de las noticias de el Estado Islámico atacando a Francia, ¿no? Entonces, de pronto sentimos que hacemos algo cuando publicamos algo en Facebook o publicamos Yo soy Francia y defendemos, ¿no? De pronto al mundo le hace falta un poco, nos hace falta más bien pues hacer algo, ¿no? Hacer la diferencia no con nuestras palabras o con imágenes, sino con nuestros actos. Y de pronto pensamos ¿cómo podemos hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es involucrarnos en este tipo de temas, ¿no? Por ahí me encontré gente esta semana, Memo, que de pronto también decían, el Corán enseña a matar y desde los niños desde pequeños. Cuidado con generalizar, yo me imagino que hay mucha gente que esto que estoy diciendo lo sabe sacar de onda, pero de verdad no. De verdad necesitamos ser más críticos con nuestras críticas. Ujú. Sí, o sea, informarnos bien antes de hacer esas cosas, porque a mí me tocó ver personas que se ponían la bandera de Francia y 2 días después, ¿qué crees que tenían? La bandera de Siria, ¿no? Porque No, Francia bueno, contraatacó y pues ¿cómo? Entonces, un poco más de criterio yo creo que hay que tener y no ser tan borregos. O sea, seguir nada más por seguir lo que está haciendo todos. Ay, este, pues no, vi una publicación que subieron así como haciendo la chusca, pero de una muchacha que se pintó así de, o sea, se puso la bandera de Francia y se ve que en la foto que puso le preguntaban, oye, ¿y por qué hiciste eso? Y dice, no sé, pero todos lo están haciendo. Entonces, claro, suena chusco, pero la verdad es que fácilmente pasó, ¿no? claro, Entonces, bueno, ya nos desviamos mucho. sí, Pero entonces el tema es cómo amar a las personas, no es diciéndole en qué te puedo ayudar, sino en ir y ayudar, ¿no? Básicamente. así. Versículo 6 dice, les di de comer y quedaron saciados. O sea, pues, sigue en el contexto, ¿no? ¿Qué es amar? Pues les dio la mano, les conoció, los fue y los ayudó, les dio de comer hasta que quedaron saciados, pero chin. Y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí, ¿no? O sea, y Oye, si nos acordamos de Deuteronomio 8:12, decía, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayas aumentado tu planta y tu oro, y seas abundantes en riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo, ¿no? Ese mandamiento, qué importante es leer la Torá,
ese mandamiento, pues lo quebrantaron, ¿no? En tiempos de Oseas, y ahorita no se diga, obviamente que lo estamos quebrantando todos los días, ¿no? Quedamos satisfechos y ya una vez que comes y que estás contento, con la barriga llena, ya ni te acuerdas de nadie, ¿no? Ni de dar gracias, ni nada. Entonces Claro, eso pasó. y luego nos preguntamos por qué somos pobres, ¿no? ¿Por qué Dios no nos bendice con riqueza? Sí, porque cuando no tenemos riqueza, cuando tenemos necesidad, pues Es nos cuando acordamos más, recordamos de ¿no? Dios, De ahí, exacto. pues, entonces, cuidado. Versículo 7. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino y como un leopardo. Los atacaré y los desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como una fiera del campo. Voy a destituirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. Híjole, O sea que realmente que sí da tristeza, o sea, da tristeza y a mí me da miedo, ¿no? Me da miedo claro. el ver a este Dios enojado que así como puede ser tan amoroso y tan nuestro Salvador y todo lo que sabemos, ¿no? Que Dios es amor y tan, pues también Dios cuando se enoja, ¿no? Y no quiero realmente hacerlo enojar porque no quiero verme en esta situación. Pues sí, Y es parte del pacto que hace con el pueblo, ¿eh? sí, O sea, sí, de está pronto, establecido. de pronto no te das cuenta como, como que si Israel no se hubiera dado cuenta de lo que estaba firmando. Pareciera, Ujú. digo, es evidente que Dios les advirtió, ¿no? Pero de esas veces que eres niño y que no mides las consecuencias de lo que vas a hacer y de repente dices, híjole, estoy bien comprometido, ¿no? O no niño, adulto, y firmas un contrato y no lees las letras chiquitas. Exacto, que en este caso no estaban tan pequeños, ¿no? No, Pero no. prácticamente Dios les dice, como te desviaste, como no me hiciste caso, bueno, te voy a tener que aplicar. O sea, Dios también toma la posición del hombre que tiene que corregir a su hijo. Claro, o sea, por eso es justo, ¿no? Porque lo que dijo eso está haciendo. Así No es. es como que, bueno, no les avisé, en ningún lado les puse eso pero pues ya me hicieron enojar y pues no. O sea, sí estaba bien clarito. Así es. Bueno, vamos a decir, no estaba bien clarito, está bien clarito, Sí. porque todavía seguimos en esto. Versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? Ahí pues está hablando de allá de Samuel, bueno, en la época de Samuel, en 1 Samuel 10:19, donde pues el pueblo le pedía a los gobernantes un rey, ¿no? ¿Y cuál rey le dieron? Pues no sé si recuerdas, el rey Saúl, ¿no? Que fue el primer rey que el pueblo escogió, ¿no? Entonces, pues ahí le está diciendo, a ver, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde están todos ellos para que te ayuden? Versículo 11, en mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. Y pues ahí sigue hablando sobre ese mismo rey y obviamente sobre todos los demás reyes que siguieron que no hicieron las cosas buenas, ¿no? Ante los ojos de Dios. La perversidad de Efraín está bien guardada, se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora de parto, no se acomoda para salir. O sea, pues poniendo Híjole. un ejemplo de ahí en los bebés en la pancita, ¿no? O sea, imagínate, si desde que están en la pancita son necios, pues, ¿cómo seguirá todo el demás tiempo? Habré de ¿Qué pasó? No, no, sí, me quedé pensando que sí. Perdón, hablé Sí. a lo que estaba pensando en voz alta. Dice, versículo 14, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Venga, que no les tendré misericordia. Y Qué anuncio, Memo, ¿eh? Qué anuncio, de verdad. O sea, y qué interesante que sea como una pregunta. Ujú. Del Sí. sepulcro los habré de rescatar. O sea, tendrán que ser, su perversión es tanta que tendrán que morir y resucitar prácticamente es lo que nos está diciendo. Ujú. Pero qué fuerte término, ¿no? Claro. No les tendré misericordia. Mi versión dice, el consuelo será oculto ante mis ojos.
Mm. O sea, fíjate cómo Dios está anunciando, ¿no? Está diciendo, tan me voy a ocultar de ellos que van a sentir que pues nunca les he hablado, que nunca he estado con ellos. Eso va a ocasionar que el pueblo le busque con desesperación. Es exactamente ese el tema. O sea, Dios está propiciando esa hambre. Vamos, si tú tienes una hambre desesperada por entender realmente lo que dice la Biblia, bueno, eso mismo lo generó Dios, ¿sí? Ese era el Ujú. propósito del castigo. En fin. Así es. Versículo 15. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros y todos sus objetos preciosos. O sea, toda esa prosperidad que se busca y que muy seguramente encuentra mucha gente y pensando en que están en lo correcto, pues es un sueño guajiro, ¿no? Y como veíamos hace ratito, pues puede ser como ese humo que con un soplido se va tan, así como llegó, así se va. Versículo 16. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. ¿Crees que esto esté pasando hoy, Gabo? Pues vaya que está pasando, Memo. Y te voy a decir otra cosa. En esas zonas en las que habla el verso 14, el verso 1 del capítulo 14, Exacto. casi en esas zonas hay que recordar que la gente del Estado Islámico, para enseñar a su gente o para entrenar a su gente, a sus nuevos seguidores, está explotando bebés, ¿no? Ujú. Les atan dinamita y los avientan al cielo y explotan, ¿no? Entonces, ¿qué más Y tendremos que ver? ¿Qué más tendrá que ver nuestra generación para entender que tiene que hacer un cambio? sí, y tantas fotos y fotos de niños, pues puestos a muerte, ¿no? Que ya a mí hasta ya ni las quiero ver, las paso de De largo largo, claro. porque son muchísimas. O sea, entonces, cuando leí esto, ahora que estaba estudiando, dije, wow, O sea, hoy a las 5 de la mañana. que no, Sí, o sea, fíjate, desde ahí estaba ya, como dices, ¿no? En el contrato. exacto. Ok, bueno, capítulo 14. Versículo 1, vuélvete Israel a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, o sea, regresa a ese Dios, lo que platicamos hace rato, lo que venía a enseñar Jesús, lo que enseñaron, lo que decían todos los profetas, vuélvanse a su Dios, arrepiéntanse y vuélvanse, tu perversidad te ha hecho caer, piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego, o sea, no sé, y todavía, o sea, nos dice cómo pedirle, ¿no? Dice que le pidamos a Dios, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llegaremos, Dios nuestro, a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano hallará compasión. O sea, Oseas nos dice que así le oremos a Dios, ¿no? O sea, que nos perdone, que no vamos a confiar en nadie más que en Él para salvarlo, ¿no? Básicamente es lo que nos está enseñando, o sea, es que le pidamos a Dios. Y en el versículo 14, 5. contest, con 4, Verso. 4 perdón, Ok. 4 en la versión pues, la que conocemos Sí. todos, 5 en la versión hebrea, dice la respuesta de Dios a esa oración. Dice, yo, Dios, corregiré su rebeldía. O sea, ¿quién es el que puede corregirnos? ¿Yo mismo me puedo corregir? ¿Yo mismo puedo cambiar? No. Dios me va a ayudar con eso, ¿no? Que a cambiar si se lo pido de corazón y si me arrepiento. Dice, y los amaré de pura gracia. O sea, después de que nos arrepintamos, que es un tema que veíamos también pues allá cuando estudiábamos la Torá, ¿no? O sea, ¿cómo viene el perdón y la gracia de Dios? ¿Viene por todos los sacrificios? Pues realmente no, ¿no? O sea, los sacrificios nos ayudaban para algunos perdones de unos ciertos pecados así muy minuciosos, pero los sacrificios realmente eran para acercarnos a Dios. Lo que nos ayudaba con el perdón de los pecados era el arrepentimiento, ¿no? Y aquí vemos
pues nos lo vuelve a recalcar, o sea, perdónanos, arrepiéntete y Dios te va a escuchar y Dios te va a ayudar a que corrijas. Claro, ahora se está haciendo una distinción, Memo, entre lo que hacía el pueblo. ¿Recuerdas que versos antes decía que Efraín besaba a los becerros, ¿no? Casualmente esta sigue siendo una tradición muy típica en algunas religiones en las que se besa al ídolo, ¿no? Sin embargo, parece ser que Dios entiende o espera que entendamos más bien cómo el trabajo no es besar a algo, no es tocar a algo, no es mirar a algo, no es hacer un análisis contemplativo y estar viendo un ídolo en silencio una semana, por ejemplo, ¿no? Es bien clara la comparación, porque mientras que el pueblo está haciendo eso, Dios le está diciendo al pueblo, habla, ¿no? Di palabras, ¿no? Con esos labios con los que estás besando al ídolo, te sirven para hacer algo mejor. Habla esas palabras, reconoce tu pecado, porque es precisamente lo que se hacía al momento de presentar los sacrificios en el templo, ¿no? Entonces el verso 3, bueno, en el tuyo es el verso 2, Dos. adquiere mucho más sentido, ¿no? Dice, pagaremos los sacrificios con las palabras de nuestros labios. Casi, casi Memo está anunciando que el templo desaparecería con el propósito de que entiendas que la parte más importante de los sacrificios era la confesión de pecados que hacías, no era reconocer que quien estamos errados somos nosotros, sino Dios, ¿no? Que quien tiene que corregir el camino somos nosotros. Entonces, Ujú. ¿cómo lo va a hacer? Pues precisamente a través de esa declaración, decir, Dios, soy yo el que estoy equivocado, necesito tu ayuda también, ¿no? No me puedo corregir, mi naturaleza, estoy tan atado a mi naturaleza, soy tan esclavo de mi naturaleza que me es difícil cambiar, ¿no? Incluso hasta la obediencia es un don de Dios. Al Ujú. final Y es, es lo que tenemos que entender, perdón. digo, y es decirlo cuando realmente lo sintamos, ¿no? O sea, cuando nuestro corazón nos lo esté dictando, no nada más decirlo por leerlo y pensar que es una fórmula mágica. Claro, Digo, claro, porque sí. Porque luego también se pues, interpreta de esa manera. Sí, desafortunadamente, fíjate cómo eh, tan idólatras somos que idolatramos oraciones. Si no dices la ujú, oración así exactamente, pues no funciona, ¿no? ujú, Y y Dios de luego, qué está hablando? Pues de arrepentimiento, verso 2. Tomen con exacto, ustedes palabras, retornen a Hashem. Retornen es arrepiéntanse, no es el sentido más importante de cualquier oración. arrepentirse, techubá, que pues es regresar al inicio, ¿no? Así es. Eso es lo que significa realmente arrepentirse, regresar al principio. Dice, bueno, estamos en el versículo 4, dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío, y lo haré florecer como lirio. Hundiría sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos caerán, y tendrá el esplendor de olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra, y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid, y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Oh, Hice la pausa intencionalmente. claro. Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde y tu fruto procede de mí. Todo procede de mí, de Dios. Ahora, está haciendo otra vez una comparación, ¿eh? O sea, fíjate cómo dice, tú crees que yo tengo algo que ver con los ídolos, y en esa época, Memo, como en esta, pero yo creo que más en esa, los ídolos estaban hechos o de piedra o de madera, pero es madera que no da un fruto. Es una madera muerta, ¿no? Entonces Dios dice, oye, ¿por qué vas a los ídolos si tienes a mí que te puedo dar realmente todo, ¿no? Yo me parezco más bien a un ciprés, yo sí te voy a dar un fruto. El ídolo no se mueve, lo tienes que cargar, este, Lo tienes que lo hacer. tienes que hacer, ¿no? Entonces, Así es. es Qué contundente. interesante comparación hacen. Exacto. Y ya para Y terminar, lo cierra con una pregunta. este es el versículo 9, 10 en tu versión. Aquí termina el libro de Oseas y también termina nuestra porción de Haftará. El que es sabio entiende estas cosas y el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos de Dios y en ellos caminan los justos, mientras que ahí tropiezan los rebeldes. Qué gran verdad. Claro, porque una vez habiendo leído esto,
o lo sigues o te tropiezas. Ujú. Exactamente. Pues esperemos no tropezar. Esperemos, exactamente. Que nos ayude Dios a no tropezar, ¿no? Pues y con esto terminamos esta porción, esta Haftará, porción de los profetas. No sé si tengas algún último comentario o antes de despedirnos. Les prometo ya empezar a publicar noticias. Ahora sí, Eh, bravo. Creo que vas a tener Tengo mucho bastante trabajo este fin de semana, así es, pero vuelvo al ataque, Memo. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Gabo, por tu tiempo. Hombre, a ti. Regreses a descansar si es que puedes. Si es que puedo, que no creo, ya es muy tarde, ya son las 8:30 de la mañana, entonces, a ver qué hacemos. Bueno, pues muchas gracias a todos por los que se quedaron hasta el final, a los que no pagaron por ahí. Los que no tropezaron. Empezaron